Buenas tardes a todos, mi nombre es Daniel Luna Cabello y yo voy a hablarles sobre la tortura en México y la exclusión del delito. Este es un tema que es bastante polémico a nivel mundial y también bastante interesante. La idea de investigar sobre esto nació cuando tuve la oportunidad de ir a una conferencia magistral y uno de los ponentes hablaba sobre la exclusión del delito y sobre un caso en Alemania de un policía que torturó a un secuestrador para obtener la ubicación de un niño de 11 años. Lo que me hizo pensar sobre si existen algunos casos en donde el derecho no debe ser aplicable y pues si es así, en qué tipo de casos y pues bueno, ¿no? A grandes rasgos, cómo nació. Eh, Después me puse a investigar un poco más al respecto y encontré a dos casos en Alemania muy interesantes. El primero, el señor Niklas Luhmann, un profesor alemán, expone empieza el debate sobre la tortura, ¿no? Cuando se utiliza en pro de la vida de alguien más. Él expone el caso del terrorista de la bomba del tiempo. Esta hipotética situación intenta responder la pregunta si existen aún en nuestra sociedad normas irrenunciables. Y bueno, a grandes rasgos explica que pues, si un terrorista fuera atrapado horas antes de que la bomba explotase, entonces sería ético y permitido torturar al terrorista para obtener la ubicación y forma de desactivación de la bomba. Y es aquí donde nace pues la disyuntiva, porque por un lado está el Estado que tiene la obligación de respetar bajo cualquier consigna la dignidad humana, y por el otro lado está el mismo Estado que tiene la obligación de salvaguardar la vida de los ciudadanos. Entonces, ¿qué se debe hacer? ¿No? A partir de aquí vienen otras preguntas pertinentes, como por ejemplo si es moralmente es moralmente aceptable, defender la dignidad humana a costa de la vida de otros. ¿Cuál es el camino a seguir cuando el derecho y la moral se enfrentan? Si existen casos que exigen que el derecho no se deba aplicar, y si es así, ¿el Estado debe torturar a alguien para evitar una tragedia? Entonces es aquí donde la opinión se divide, desde el categórico rechazo del profesor Bernhard Schlink o a la aceptación total como Gunther Jacobs, ambos alemanes, ambos académicos. El segundo, Jacobs, expone en su trabajo del derecho penal del enemigo que debería existir un derecho penal aplicable a dos tipos de derecho penal aplicable, uno hacia los ciudadanos normales y otro hacia los enemigos, entendiéndose a estos últimos como personas que por ideologías, forma de vida, acciones han decidido vivir fuera de la ley. Y Schlink, por el contrario, dice que si se utiliza la tortura para obtener confesiones, se están sobrepasando y violando una serie de garantías y derechos que todos los seres humanos tenemos, como principalmente la dignidad humana, ¿no? Pero también, por ejemplo, la presunción de inocencia, ¿no? Sin mencionar que se estaría dejando latente el uso de la tortura a personas inocentes. Y bueno, como les comentaba antes, ¿no? El caso Dashner, este ex vicepresidente de la policía de Frankfurt fue juzgado en 2003 por una corte alemana y tuvo una pena pecuniaria de 10.800 euros por mandar a torturar psicológicamente al secuestrador del niño. Cabe mencionar que esa es una de las penas más bajas en la legislación alemana, y pues el resultado molestó a muchos en la comunidad internacional
porque Dashner fue juzgado con blandura por un crimen bastante grave. Entonces, ahora sí, entrando de lleno al tema de investigación, ¿cuál es el posicionamiento de la exclusión del delito de la tortura en el del Estado mexicano? Es pertinente hacerse la pregunta si tenemos un sistema judicial que no persigue este delito, porque a raíz de la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, en 2011 se reportaron un total de 2020 quejas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y en 2012 creció a 2113. Esto comparado con un promedio de 320 quejas por año en los 6 años precedentes a 2007. Y bueno, de las 11.254 quejas de tortura y malos tratos recibidas entre 2005 y 2013, la CNDH emitió 223 recomendaciones, sobre las cuales de las 11.254 no existe una sola sentencia penal. Y bueno, la otra parte de la legislación, el 26 de julio de 2017, el expresidente Enrique Peña Nieto promulgó la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en donde en su artículo 10 se expresa claramente el posicionamiento del Estado ante lo que expone Luhmann con lo del terrorista y la bomba del tiempo, que dice que no se considerarán como causas de justificación excluyentes de responsabilidad del delito de tortura el que existan circunstancias especiales o situaciones excepcionales, tales como tiempo de guerra, invasión o peligro inminente, perturbación grave de la paz pública, etc. Entonces, tenemos que el Estado tiene un posicionamiento claro respecto al uso de la tortura. Sin embargo, en la práctica, la dignidad humana se ve comprometida y el delito no se persigue en numerosas ocasiones. Para terminar, yo le hice una encuesta a una población mexicana muy pequeña, de 10 personas, que oscilan de la edad entre los 21 a los 72 años, donde les indago sobre su punto de vista acerca de lo que dice Luhmann de la tortura para salvar vidas, ¿no? Dentro de las preguntas más importantes, los derechos humanos son innegables para todos, incluyendo aquellos que obran en contra de la sociedad. ¿Ha sido usted víctima o conoce a alguien cuya dignidad humana fue violentada por un ente judicial? ¿Usted torturaría al terrorista para salvar la vida de cientos o de miles? ¿Cree que si lo hace usted o alguien debería ser juzgado ante la ley? Y bueno, estos son los resultados. Para la primera pregunta, ¿los derechos humanos son innegables para todos? El 60% dice que sí, pero es importante también ver que menos de la mitad, un poco menos de la mitad, cree que los derechos humanos deberían ser para aquellos que no transgreden a la sociedad, ¿no? ¿Ha sido víctima o conoce a alguien cuya dignidad humana fue violentada por un ente jurídico, ya sea policía municipal, estatal, federal, algún agente del Ministerio Público? La mitad dijo que sí, lo que es pues bastante preocupante. ¿Torturaría al terrorista para salvar la vida de cientos o de miles? Esta no me sorprendió tanto la respuesta. El 70% dijo que sí. Lo que sí es sorprendente es la siguiente, que dice, cree que quien lo haga debería ser juzgado. El 60% dice que sí. Quiere decir que más de la mitad de la población cree que debería ser juzgado porque sabe que es un delito, aún si salva la vida de miles. Entonces, pues bueno,
Ya como conclusión tenemos que el Estado mexicano tiene una posición clara frente al uso de la tortura en la obtención de confesiones. Sin embargo, en medio de la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, hay un fallo para asegurar la dignidad humana de los ciudadanos y la sociedad en general. Entonces, esta no percibe de manera positiva el trabajo que tiene el Estado de asegurar los derechos humanos, y cree que pues es muy pobre, ¿no? Y bueno, para terminar, podemos decir que esto no se puede abordar desde una perspectiva del derecho como tal, tiene que ser abordado desde una vista multidisciplinaria, donde entre la ética, el civismo, la educación, la política y por supuesto también el derecho. Aquí están mis fuentes de consulta y les agradezco mucho su atención.